Capítulo 2. La magia individual. En nuestra conversación del pasado mes, estudiamos el tema de la magia desde el ángulo de vista universal, aunque dejando sentado el hecho de que siendo el hombre un destello de la divinidad y hecho a su imagen y semejanza, tal como sin distinción alguna aseguran todas las grandes filosofías y religiones de la humanidad, estaba también ampliamente capacitado para ejercitar los poderes de la magia en el aspecto creativo más afín con su naturaleza y grado de evolución, es decir, aquel que se refiere a la creación de las situaciones kármicas y de los ambientes sociales, así como a las grandes aportaciones científicas, filosóficas, religiosas, artísticas, etc., que caracterizan la civilización humana y la propia historia del mundo. Habiendo llegado a la conclusión de que magia es un término eminentemente científico, tal como intentan demostrarlo los investigadores esotéricos, ya que su significado implica incorporación de energías para la creación de formas, nuestra atención especial en lo que al ser humano se refiere tendrá que centralizarse, lo mismo que hicimos cuando estudiábamos la magia de la creación universal, en los dos grandes sonidos Aum y Om. En el presente estado de evolución de la humanidad, solo un reducido número de seres humanos están capacitados para pronunciar el Om sagrado en la entonación correcta. La inmensa mayoría están mayormente sumergidos todavía en la vorágine de los tres mundos inferiores, mental, astral y físico, que son sus particulares niveles de expresión psicológica, y sólo aciertan a pronunciar uno u otro de los tres sonidos confluyentes del Aum. Como todos sabemos, tales sonidos están esencialmente relacionados con los tres primeros reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal y el animal, de cuyos componentes químicos, si podemos expresarlo así, extrae el hombre la materia que precisa para construir sus vehículos de expresión psicológica o kármica, siendo ésta la relación o analogía existente. A. Reino animal, mente concreta. U. Reino vegetal, vehículo emocional. M. Reino mineral, cuerpo físico. La atracción particular que sienten los seres humanos hacia algún determinado vehículo de expresión ha determinado la clásica definición psicológica de la humanidad en tres bien definidos tipos: el mental o intelectual, el emocional o místico y el material o instintivo. Cada uno de tales tipos hace resonar en su vida en forma muy preponderante alguno de los tres sonidos que componen el mantra creador Aum, sea el que corresponda a la nota A, a la U o a la M. En casos muy afortunados y bajo ciertas favorables circunstancias, algunos seres humanos pueden hacer resonar dentro de sí dos de aquellos sonidos o notas vibratorias, y una muy selecta minoría, seguramente aquella que Cristo definió como sal de la tierra, han llegado a un cierto grado de integración espiritual
que les capacita para emitir en el devenir de su existencia las tres notas claves del Aum y se hallan preparadas, por tanto, para dar el siguiente paso en el proceso evolutivo de sus vidas, es decir, el que les permitirá oír y más adelante pronunciar el sonido mágico Om, que corresponde a la vida eminentemente espiritual y esotéricamente hablando es el sonido de liberación, cuya entonación correcta les cualificará para entrar conscientemente en aquella desconocida dimensión dentro de la vida de la naturaleza místicamente definida como el quinto reino o reino de los cielos. De ahí que la magia organizada, en lo que al ser humano se refiere, expresa el sentido mismo de la evolución, la cual obedece siempre a un permanente impulso de crecimiento que, surgiendo del centro de conciencia que llamamos el yo, se extiende luego en ondas espirales cada vez más dilatadas, buscando su unión con otros centros de conciencia mayores y más incluyentes. En lo personal y psicológico, el sentido evolutivo, por decirlo de alguna manera, se extiende desde la conciencia física situada en el centro del bazo hasta la conciencia mental del centro del entrecejo, pasando por el centro del plexo solar, en donde la inmensa mayoría de la humanidad deposita una mayor cantidad de atención o de conciencia. Según esta descripción, y siguiendo el orden de sonidos de la naturaleza, el mantra creativo Aum va evolucionando a través de cada uno de tales centros de conciencia hacia el mantra solar Om, el cual, según se nos dice esotéricamente, es el sonido de resurrección y también la palabra perdida a la que se hace referencia en algunos escritos muy antiguos y constituyen también la palabra de pase para penetrar en los centros iniciáticos. La localización de ese tipo de conciencia se halla en el centro coronario, el loto de 1000 pétalos, cuando está perfectamente desarrollado. La magia suprema del ser humano, el destino de su vida y su sendero de proyección cósmica, se extiende conscientemente a través de aquel sutilísimo hilo de luz destilado de la mente del discípulo en proceso de integración espiritual, llamado esotéricamente Antakarana, y va del centro agna al centro coronario, es decir, desde el intelecto a la intuición. En el centro intelectual o mente concreta se inicia el gran recorrido y la gran transmutación creadora que ha de convertir el Aum en el Om. De ahí la importancia que se le asigna ocultamente al centro del entrecejo en orden al desarrollo de la magia organizada que opera a través de cada uno de los centros de conciencia, haciendo resonar su particular nota invocativa e irradiando el magnetismo especial que a cada uno de tales centros corresponde para dinamizar el espacio con el tipo definido de éter que ha de substanciar, concretar u objetivizar las requeridas formas etéricas, psíquicas o mentales cuya elaboración o construcción constituyen el secreto mismo de la magia. Una persona de tipo primitivo, dicho esto sin sentido peyorativo alguno, posee mayormente una conciencia enfocada en lo físico y su naturaleza psicológica responde solamente a la nota M, el tercero de los grandes sonidos creadores de la naturaleza.
Las personas de tipo corriente o tal como se las define corrientemente del promedio de la humanidad responden a dos de dichos sonidos, a la M y a la U, siendo mayormente emocionales y psíquicas en sus naturalezas psicológicas. Cuando una persona ha evolucionado lo suficientemente en el aspecto mental y por efecto de ello es capaz de controlar sus reacciones emocionales y sus instintos primarios en el orden físico, educe una personalidad triple en el orden psicológico y hace resonar en cada una de las fases de su vida el sonido creador Aum, el cual, según se nos dice, corresponde a la voluntad del creador de realizar su obra en el universo. Sin embargo, sólo cuando el intelecto o la mente individual concreta ha profundizado mucho en el orden oculto y es capaz de controlar conscientemente sus reacciones psicológicas más íntimas, lo cual es un signo evidente de que ha construido un gran tramo del luminoso puente de luz de la Antakarana que va de la mente inferior a la superior, puede penetrar en algunos de aquellos secretos o misterios que ocultamente definimos como magia organizada. Insisto al llegar a este punto que la magia, actividad que rige la evolución de las formas, tiene carácter universal y que cualquier centro de conciencia, por diminuto que sea, produce magia, pues pese a su insignificancia posee, al igual que el creador, intención, idea y forma, es decir, un propósito evolutivo, un destino claramente diferenciado en orden a la especie a la cual pertenece y una forma definida mediante la cual aquel destino deberá ser cumplimentado en la evolución general de la naturaleza. Es la magia que responde a la voluntad del Creador de creced y multiplicaos. Pero al referirnos concretamente a la magia organizada que corresponde a la humanidad, deberemos tener en cuenta el centro mental desde el cual opera conscientemente el ser humano al llegar a ciertas fases muy avanzadas en el sendero de la evolución y puede producir a voluntad ciertos prodigios externos o determinar algunos efectos ambientales cuyas características son análogas a las que se producen en el orden organizado de la naturaleza, tal como lo tiene dispuesto el Creador. El mago, sea blanco o negro, puede crear prodigios o maravillas en el contexto ambiental, pero la naturaleza de tales fenómenos tendrá que fundamentarse lógicamente en el poder de concentración mental sobre una idea determinada, obedeciendo al impulso de una intención definida e impregnando aquella idea del suficiente dinamismo como para suscitar dentro de las profundidades del éter la necesaria reacción que debe producir por substanciación unas determinadas formas ambientales, físicas o psíquicas. No entra en nuestra conversación de hoy la intención de extendernos en detalles sobre la clase de prodigios o fenómenos tangibles que puede producir un verdadero mago, siguiendo las líneas de un proceso inteligentemente calculado y dinamizado por las energías de una potentísima intención de base. Pero sí será necesario afirmar que el mago negro utiliza el sonido Aum operando desde el centro del mismo, no pudiendo alcanzar, pese al elevado grado de integración de su personalidad y control de sí mismo, las notas vibratorias del Om, estando incapacitado debido a sus pérfidas finalidades para poder penetrar en los misterios infinitos de la vida espiritual. El mago blanco, por el contrario, controla el triple sonido Aum
desde el centro mismo del mantra solar Om, por cuyo motivo posee no solamente una integración de carácter personal o psicológica, sino también una perfecta integración en el orden espiritual, siendo más potentes y más sutiles los prodigios y maravillas que puede producir en orden a la magia organizada, tal como opera en nuestro mundo. Dense cuenta al llegar a este punto que desde el ángulo esotérico la magia organizada es considerada de manera muy distinta en orden al proceso evolutivo de la humanidad, estableciendo unas fronteras muy bien definidas entre la magia blanca, que produce el bien, y la magia negra, que determina el mal, siendo estos dos conceptos un misterio iniciático que un día le será revelado al verdadero discípulo en el sendero espiritual. Sin embargo, la comprensión intelectual de estos extremos será más clara si establecemos la siguiente analogía. La A se corresponde con la mente concreta, la U con el poder psíquico, la M con la vida instintiva, y todas ellas representan las fuerzas lunares. La O se relaciona con la mente abstracta, la M con el amor incluyente y la voluntad al bien, y representan a las fuerzas solares. Fuerzas solares y fuerzas lunares. ¿A qué nos referimos exactamente cuando establecemos esta distinción entre las dos cualidades infinitas de la magia? ¿O es que no están ambas debidamente compensadas, habida cuenta de que tanto el Sol como la Luna tienen su adecuado lugar en el orden creador dentro del cual se mueve nuestro universo? Bien, durante el curso de esta conversación no vamos a discutir el orden universal ni la voluntad del Creador con respecto al doble sentido de la magia, pero sí nos interesa profundamente, visando las leyes de la evolución, tratar de comprender los móvilos ocultos de nuestra alma, la cual nos indica certeramente el camino del bien como el más apropiado para resolver las incógnitas de la vida y el más correcto para alcanzar los beneficios de una paz interna, la cual, al parecer, es la meta ideal para la humanidad. Siendo así, lo más importante para nosotros será sin duda profundizar constantemente en tales móviles espirituales y emprender el camino interno como el más adecuado para el poder convertirnos en unos perfectos magos blancos. Espero que sea este el propósito que a todos nos guíe e ilumine durante el curso de estas conversaciones esotéricas. Creo que nos ayudará en tal intento dar una pequeña explicación acerca de lo que hay que entender esotéricamente hablando por fuerzas lunares y fuerzas solares. Las primeras son de orden substancial en el orden evolutivo de la naturaleza, y sus elementos débicos actúan en el éter de acuerdo a un incesante proceso de materialización densa de las intenciones y de las ideas que puedan surgir consciente o inconscientemente de las mentes de los seres humanos. Cuando tales elementos débicos son manejados por algún mago negro, su poder es enorme y pueden determinar resultados nefastos en el orden ambiental. Afortunadamente hay en el mundo muchas personas de buena voluntad y de sincero interés en favor del bien, que con su actitud correcta y convenientemente ajustada contrarrestan la actividad de las fuerzas lunares y las mantienen a raya, tal como vulgarmente se dice en los ambientes sociales de la Tierra. El sentido del bien y del mal y su espiritual reconocimiento de parte de los seres humanos henchidos de buenas intenciones se halla, pues,
entre la distinción establecida entre las fuerzas lunares correspondientes a las formas densas o vehículos inferiores utilizados por el hombre y las fuerzas solares, cuya identidad es absolutamente espiritual y constituyen los elementos que surgen y se manifiestan a partir de aquel centro de conciencia causal que llamamos el yo superior. Como verán ustedes, estoy tratando el tema desde el ángulo de vista más puramente ortodoxo en el orden esotérico, aunque dejando entrever, sin embargo, nuevos aspectos sobre cuestiones conocidas, tal como los que se relacionan con la magia y con el problema psicológico acerca del bien y del mal. Las fuerzas lunares son responsables de la construcción de todas aquellas formas objetivas que por su densidad sirven de vehículos a los estados de conciencia inferiores de la humanidad. Las fuerzas solares, como es natural y de acuerdo con el sentido de la luz, construyen las formas subjetivas que serán utilizados por los estados superiores de la conciencia como vehículos de expresión espiritual. Se comprenderá, por tanto, que cuando hablamos de dichas fuerzas lunares o solares, hacemos una referencia concreta a aquello que en lenguaje teosófico definiríamos como yo inferior y yo superior, quedando confinado entonces el sentido de la magia en los aspectos inferiores o superiores de la mente, la cual es el receptáculo de todas las energías cósmicas con capacidades de integración en el mundo mental que más adelante servirán de vehículos a los estados de conciencia de los seres humanos en una expresión correcta o incorrecta, dependiendo naturalmente tal eventualidad del grado de evolución que hayan alcanzado. Desde tal punto de vista, el sentido de la magia se aclara, pues queda reducido, en lo que a la humanidad se refiere, a las actividades psicológicas de la conciencia, con una derivación correcta en el aspecto evolutivo hacia la mente superior y otra menos sutil y sujeta por tanto a muchos errores de interpretación y de juicio, que se inclina hacia la mente inferior. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que tales aspectos de la mente, tanto en lo elevado y sublime como en lo denso y material, están llenos de niveles o estratos dotados cada uno de su correspondiente cualidad vibratoria, por cuyo motivo se comprenderá que existen infinidad de jerarquías dentro de las fuerzas débicas, lunares o solares, las cuales llenan el espacio de todo tipo de formas psíquicas, siendo éstas en su conjunto las que caracterizan los ambientes sociales de la humanidad. La magia individual, creadora de la civilización, la cultura y la historia de la humanidad. La comprensión de todo cuanto acabamos de decir nos llevará sin duda a la conclusión de que todo cuanto sucede en el orden social, cualificando un ambiente, caracterizando una cultura o determinando cualquier tipo de civilización, es técnicamente magia, es decir, la capacidad de utilizar consciente o inconscientemente, correcta o incorrectamente, las fuerzas etéricas que pueblan el espacio, esotéricamente llamadas débicas, las cuales son los agentes invisibles de la divinidad para crear todas las formas imaginables en el orden evolutivo de la naturaleza, creando los vehículos expresivos para cada una de las especies vivientes en no importa qué plano, reino o raza dentro de nuestro sistema solar. Así, el término magia tiene para el esoterista un valor eminentemente científico y total,
ya que aprecia en la vida de la divinidad una extraordinaria capacidad de síntesis, la cual, descompuesta en el orden trino de intención, idea y forma, constituye la base de la creación universal. El ser humano se limita a reproducir en su pequeña vida tales actividades. El desarrollo de sus vehículos superiores de conciencia, el mental, el búdico y el átmico, que como ustedes saben constituyen la tríada espiritual o vehículo de la mónada, le capacita para utilizar los altos secretos de la magia mediante la alta alquimia de transmutación, a la cual sujeta sus vehículos o cuerpos inferiores, y tal transmutación origina una modificación sensible en el orden social hasta el punto de crear las estructuras de una nueva ciencia, una nueva cultura o una más esplendente civilización. Tal es el punto que más atentamente deberemos analizar desde el ángulo de vista esotérico de la magia organizada en nuestro mundo, ya que la comprensión del principio creador actuante y el inteligente examen de las dificultades que deben ser vencidas para borrar de la conciencia de la humanidad las huellas de un pasado tradicional, gastado o marchito, que cristalizan la obra cíclica de las edades, podrá determinar con el tiempo y el recto ejercicio de la razón una potente catarsis colectiva que afectará a todos los niveles de conciencia de la humanidad y producirá un nuevo orden social y las bases culturales que el nuevo tipo de civilización exija. Bien, creo que esto lo sabemos todos, siquiera en forma intelectual, pero lo que mayormente interesa ahora es aceptar el reto de los hechos que sin cesar se están produciendo y originan las situaciones ambientales y actualizar mentalmente una nueva capacidad creadora capaz de remover positivamente los éteres y atraer a las áreas etéricas de la Tierra la mayor cantidad posible de devas solares, ya que son estos, en definitiva, los que posibilitarán las actividades superiores de la conciencia y obligarán, por efecto de ello, a retroceder a las fuerzas lunares o inferiores que se agitan en los más bajos y densos estratos psíquicos de nuestro mundo. Es a esta superior condición mental y psíquica y a la actividad de transmutación que la misma imprime a los éteres condensadores de la sustancia material de los planos inferiores de la naturaleza, a la que debe aspirar constantemente el investigador esotérico, siendo la meta de la misma la coordinación inteligente de todos los estados de conciencia de la humanidad, visando el bien del conjunto y la estructuración del orden social justo y armoniosamente retributivo que los nuevos tiempos exigen. Podremos llegar a admitir que el estudio esotérico es una investigación serena y profunda de las leyes mágicas que rigen el universo, y que los seres humanos deben llegar a manejar un día sabia y conscientemente dichas leyes para colaborar en la obra de perfección universal. En todo caso, las ideas expuestas durante el curso de esta conversación de hoy constituyen, o deberían constituir al menos, un formidable reto a nuestra condición de investigadores esotéricos y a nuestra capacidad humana de ser y de realizar las dos grandes opciones universales a las que podemos acceder en virtud de las leyes eternas de semejanza que unifican permanentemente nuestras vidas con la vida infinita de Dios el Creador. Pregunta: ¿tienen alguna relación las fuerzas solares y lunares que usted ha citado
con los ángeles a los que se refieren las religiones tradicionales? Respuesta: sí, existe una relación completa y absoluta. En nuestra conversación de hoy acerca de la magia individual, hemos intentado darles a estas fuerzas vivas de la naturaleza un carácter rigurosamente científico, más que tradicional o místico. Desde el ángulo esotérico, los ángeles son considerados en la totalidad de sus incontables jerarquías como los ángeles creadores de la naturaleza, los verdaderos artífices de la magia organizada del universo, es decir, los componentes misteriosos del aspecto Espíritu Santo de la divinidad, el de la actividad creadora e inteligente. Es solamente cuestión de asignarles a tales fuerzas el carácter científico de energía si queremos llegar a comprender las bases estructurales donde se apoyan los planos del universo y la totalidad de las formas objetivas y subjetivas que en aquellos viven, se mueven y tienen su razón de ser. Pregunta: mi dificultad reside en comprender cómo un ángel o un deva, de la naturaleza que sea, puede crear un ambiente social. ¿Podría usted ser más explícito al respecto? Respuesta: trataré de serlo, pero ante todo deberemos intentar comprender qué es lo que se oculta tras el velo de las ideas que bajo la descripción de formas objetivas y formas subjetivas han constituido una parte muy importante de nuestra conversación. El secreto de la magia se halla en el centro cualificador de tales formas, y es allí también, en aquel centro, en donde podemos situar, de acuerdo con nuestras investigaciones esotéricas, a las fuerzas invisibles constructoras de las formas estructurales de la naturaleza. Deberá imaginarse un punto de paso o un camino en el éter que aclare el sentido de la construcción geométrica de las formas y desde el cual pueda verse que todo cuanto existe, así en lo objetivo como en lo subjetivo, no es ni más ni menos que un proceso de substanciación de las energías que cualifican el éter, con lo cual nos introducimos ya de hecho en el misterio de la actividad de los devas o las fuerzas creadoras de la naturaleza. Si todo es éter en el universo, expresado bajo todas las posibles densidades, deberemos aceptar hipotéticamente al menos que hay unos factores o unos elementos invisibles que participan de las cualidades del éter y hacen posible este proceso de substanciación que da vida y consistencia a todas las formas existentes, así objetivas como subjetivas. La base de la magia creadora reside precisamente en este proceso de substanciación o de materialización de las energías subjetivas, tales como las de la voluntad o de la idea, y las hacen objetivas en determinado nivel mental, emocional o físico, es decir, dotándolas de un cuerpo, de una forma o de un vehículo más o menos denso de manifestación. Pregunta: ¿podemos decir entonces, de acuerdo a cuanto dijo usted durante el curso de su conversación, de que por el solo hecho de ser concretas u objetivas tales formas deberían ser consideradas negativas o procedentes de la actividad de las fuerzas lunares? Respuesta: hay que matizar mucho esta idea, por cuanto, y siempre de acuerdo con el sentido de la magia, lo que define la actividad de las fuerzas solares o lunares no es básicamente la densidad del éter utilizado en la construcción de determinada forma, sino la intención subjetiva que se halla en su base.
No podemos decir que sean los magos negros los que se hayan implicados en la creación del reino mineral en virtud de la extrema densidad de éste. Hablamos técnicamente de la magia en el orden estrictamente humano, es decir, en el de sus relaciones sociales o actividades psicológicas en los niveles mentales o psíquicos. Hay una ley en el universo que fue captada por los grandes iniciados del pasado que la tradición esotérica ha resumido así: la energía sigue al pensamiento. Este axioma oculto intenta explicar que las fuerzas lunares o las solares son unas energías que se expresan de acuerdo con la intensidad y cualidad de los pensamientos de los hombres. Buenas ideas deberán atraer así, lógicamente, fuerzas solares. Malas ideas invocarán, por el contrario, a estas fuerzas que esotéricamente definimos como lunares. Pero aun dentro de este sentido genérico ordenador del trabajo débico por darles formas objetivas o ambientales a tales ideas, deberemos establecer una gran diferenciación en orden a sus densidades, incluso entre las buenas ideas, las cuales pueden ser excelentes, correctas y hasta sublimes, o entre las propias que hemos considerado como malas, cuyo grado de densidad dependerá de si las intenciones son pérfidas, egoístas o llegar a extremos de crueldad, siempre de acuerdo con sus repercusiones en el orden social. Pregunta: asistí a su conferencia del pasado mes y he comprendido mejor a través de su conversación de hoy lo que hay que entender técnicamente por magia. Pero ¿aceptarán los hombres de ciencia esta idea como base de sus futuras investigaciones? Respuesta: tal como dije al término de mi disertación, el tecnicismo de la magia organizada es el supremo impulso de la evolución social. No sé cómo responderán los científicos al desafío de esta idea. Lo que sí sé perfectamente es que en la soledad de sus laboratorios y durante el curso de todas sus investigaciones están produciendo incesantemente magia, por cuanto magia es una expresión objetiva de las verdades ocultas de la naturaleza. Los hombres de ciencia, por la índole de sus investigaciones, se ven obligados a comprobar, objetivizar y concretar constantemente las verdades ocultas que se hallan presentes en el éter y tratan de revelarse. El problema no es del científico, ya que éste, sin darse cuenta y por la cualidad de sus investigaciones y campo de estudio, está invocando constantemente fuerzas tébicas, sino más bien del místico o del hombre profundamente religioso que sólo es capaz de imaginar ángeles o devas en el interior de las iglesias o de los lugares de culto espiritual. El día que el ser humano comprenda que las fuerzas misteriosas del éter o los constructores invisibles del cosmos se hallan por doquier y no confinados únicamente en los estrechos límites de una religión determinada, el mundo habrá dado un gigantesco paso y determinará que la ciencia y la religión, plenamente complementadas y armonizadas, establezcan conjuntamente las bases de un nuevo y más correcto orden social.